Hay un nombre que casi nadie menciona, pero que está detrás del origen de los imperios, de la rebelión colectiva contra Dios y de la primera gran torre que el hombre jamás intentó elevar hasta el cielo. Su historia no comienza con una corona. Comienza con un arco, una flecha y una ambición que ningún animal podía saciar. Hoy vamos a descubrir quién fue Nimrod y por qué su legado sigue resonando en el mundo hasta el día de hoy. Después del juicio de las aguas, cuando el rugido del diluvio cesó y la tierra guardó silencio, los sobrevivientes descendieron del arca con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. Noé, el hombre justo, caminó sobre un mundo nuevo y húmedo, con los ojos fijos en el cielo. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, eran los portadores del futuro. La humanidad había sido reiniciada, pero el corazón del hombre seguía siendo el mismo. De Cam nació Cus, y de Cus nació Nimrod, un nombre que pronto haría temblar la tierra. Desde sus primeros años, Nimrod era diferente a todos los demás. Tenía una mirada intensa, una voz que convocaba multitudes y una ambición que ardía como fuego en sus venas. No era pastor de rebaños ni labrador de campos. Él eligió otro camino, la caza. Desde pequeño, Nimrod demostró habilidades extraordinarias. Era veloz, letal y calculador. Se deslizaba entre los árboles como un depredador invisible. Con manos firmes y una mirada penetrante, se enfrentaba a las bestias más feroces del mundo post-diluviano. En una época donde la naturaleza seguía siendo salvaje y peligrosa, Nimrod se convirtió en leyenda. Se decía que no había bestia que no pudiera abatir, que su arco nunca fallaba y que el rugido de los leones se silenciaba con su sola presencia. Pero haber conquistado las bestias no era suficiente. Nimrod quería algo más. Su fama había crecido, su presencia imponía respeto y su ambición no conocía límites. En un tiempo en que la humanidad vagaba libremente, expuesta a los peligros de la naturaleza, Nimrod tuvo una idea que lo cambiaría todo. ¿Por qué vivir aislados y vulnerables cuando podían organizarse? ¿Por qué seguir luchando contra las bestias cuando podían levantar muros, construir ciudades y establecer protección? ¿Y por qué no ir más lejos? ¿Por qué no unir esas ciudades bajo un solo gobierno? ¿Por qué no construir un reino y colocarse a sí mismo como rey? Con astucia, influencia y poder, Nimrod se convirtió en el primer gran líder de la humanidad. No era simplemente un cazador talentoso, como lo describe el Génesis, sino un hombre con visión, estrategia y un hambre de dominio que iba mucho más allá de lo personal. Era un líder que no solo quería organizar a las personas, sino unificar al mundo bajo un solo gobierno humano, independiente del Creador. Así fundó el primer reino de la historia bíblica, y con él, el primer sistema de rebelión colectiva contra Dios. El libro de Génesis 10:10 lo afirma, con firmeza, y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Esta frase, aunque breve, contiene una verdad colosal. La política, la ciudad, el imperio y la falsa religión comenzaron todos en el mismo lugar y bajo la misma figura, Nimrod. Pero Nimrod no estaba satisfecho. Después de consolidar su poder en Sinar, miró hacia el norte, hacia las tierras asirias, más allá de los ríos. Con arrogancia en el corazón y el estandarte de su imperio ondeando en el viento, reunió un ejército colosal compuesto por miles de hombres y una extensa caballería que hacía temblar la tierra a su paso. Con violencia y poder, arrasó las tierras asirias como un torbellino. Pueblos enteros se sometieron sin resistencia, y ciudades cayeron en rendición ante su presencia. Fue entonces cuando construyó una nueva ciudad aún más al norte, una fortaleza que sería su siguiente bastión de control, Nínive. La fundó como testimonio de su conquista, como una corona, más para su creciente imperio. Nínive no era solo una ciudad militar, era también una declaración. Nimrod no conocía límites. Se creía invencible, intocable, un semidios entre los hombres. Su palabra era ley, su presencia imponía terror, y en los campamentos de entrenamiento de Nínive, su nombre se escuchaba como un grito de guerra. Los sacerdotes de sus templos comenzaban a adorarlo como si fuera un enviado del cielo. El reino de Nimrod se extendía sobre la región que hoy conocemos como Irak, una tierra de ríos antiguos y valles fértiles, llamada por los antiguos Mesopotamia, que significa entre ríos, el Tigris y el Éufrates. Allí, donde quizás una vez floreció el jardín del Edén, ahora se levantaba un sistema de arrogancia espiritual.
Entonces, después de consolidar su poder, Nimrod dio un paso más hacia su verdadera ambición: construir un imperio mundial lejos de Dios. No se trataba solo de reunir personas bajo su nombre, se trataba de establecer un orden, un sistema, un reino que no dependiera del cielo, sino de la tierra. Y para lograrlo, necesitaba dos pilares fundamentales. Primero, una ciudad. No cualquier ciudad, sino una capital imponente, un punto estratégico de unidad y gobierno. Un trono desde el cual centralizar el poder, establecer leyes y extender su influencia. Así comenzó a construir la ciudad de Babel en la tierra fértil de Sinar. Pero Nimrod sabía que una ciudad sola no era suficiente. Si quería conquistar las almas de los hombres, necesitaba algo más que muros y calles. Necesitaba un símbolo, un punto de referencia común, un monumento que no solo uniera a los pueblos geográficamente, sino que también unificara sus emociones, su orgullo, su deseo de grandeza y su rebelión contra Dios. Y así nació la visión de la Torre de Babel. Una torre que gritara al mundo que podían alcanzar lo más alto sin ayuda divina. Una ciudad que fuera testigo de su reputación, su nombre, su gloria. Y así surgió una nueva civilización, nacida de la alianza entre hombres que compartían un solo idioma y un solo propósito: exaltar al hombre por encima de Dios. Ahora bien, para llevar a cabo sus ambiciosos planes de construir la gran torre, los hombres de la llanura de Sinar se enfrentaron a un obstáculo inesperado. Esa tierra carecía de piedra. A diferencia de otras regiones donde las montañas ofrecían roca sólida, Sinar era una vasta llanura fértil, pero sin los materiales necesarios para levantar una estructura colosal. Durante días debatieron, buscaron soluciones y cavaron en vano. Pero la decisión de construir la torre hasta el cielo ya había sido tomada, y nada, absolutamente nada, los detendría. Fue entonces cuando Nimrod propuso una alternativa. Hagamos ladrillos y cozámoslos en el fuego, usémoslos en lugar de piedra, y sea el betún nuestra mezcla. Y así, como si una fuerza primitiva hubiera despertado, multitudes de hombres se pusieron en marcha como bestias, obedeciendo una orden. Construyeron hornos gigantes, cámaras de fuego alimentadas con madera y cañas. Día y noche, manos endurecidas moldeaban la arcilla, la presionaban en moldes, la secaban y la cocían. Los ladrillos salían calientes, duros, rojos como la misma tierra, y cada uno era una declaración de rebelión contra el cielo. Pero los ladrillos no eran suficientes, necesitaban alquitrán. Otra multitud se dirigió entonces hacia los pozos naturales donde la tierra exhalaba oscuridad. El betún, o asfalto natural, afloraba a la superficie en gruesos charcos negros como venas abiertas en la tierra. Con palas, jarras y cuerdas, los hombres recogieron toneladas de él, lo transportaron de vuelta a la ciudad y lo usaron para unir ladrillo con ladrillo. Era pegajoso, resistente, perfecto para erigir una estructura destinada a la eternidad. Y la torre comenzó a crecer. No había marcha atrás. La ciudad rugía como un organismo vivo. El humo de los hornos llenaba el cielo. Olor del betún ardiente impregnaba el aire. Y en el centro de todo estaba Nimrod. Su rostro, endurecido por el sol y el poder, reflejaba orgullo, dominio, control absoluto. Los días pasaban y la torre seguía creciendo, ladrillo a ladrillo, más allá de lo que los ojos podían imaginar. Algunos hombres morían, cayendo, aplastados, asfixiados. Pero eso no importaba. Eran sacrificios silenciosos de una obra que prometía la eternidad. Cuando llegaba la hora de la comida, los festines eran abundantes. Carnes cocidas de ovejas, cabras y bueyes se servían en largas mesas de piedra bajo toldos improvisados. El aroma del asado llenaba la ciudad, como recompensa para quienes trabajaban sin cesar. Pero cuando caía la noche, Babel mostraba otro rostro. El silencio del cielo era reemplazado por música tribal, tambores y flautas. Se encendían las antorchas, se alzaban las copas, y el nombre de su dios, Marduk, era invocado. La torre no era solo una hazaña de ingeniería, era una ofrenda a su nueva divinidad. Las fiestas eran salvajes, el vino corría, la embriaguez era total, y tras cada noche de celebración, el día siguiente traía de nuevo la marcha implacable de la construcción. El sonido de las flautas se desvanecía con el primer rayo de sol, y la ciudad despertaba al polvo, al sudor y a las brasas encendidas. Y la torre seguía creciendo, alta, gigantesca, desafiante. Desde los campos, desde las montañas, desde otros pueblos, todos podían verla.
Se decía que alcanzaría el cielo, que los dioses la verían y se inclinarían ante ella. La ciudad entera creía que el nombre de Babel sería eterno, que nada ni nadie podría detenerlos, que por fin el hombre sería como Dios. Y cuanto más alto se elevaba la torre, más bajaba el temor de Dios. Las personas ya no oraban, el Creador ya no era recordado. La única gloria que importaba era la del hombre. Nimrod, desde una plataforma elevada, contemplaba cada ladrillo como si fuera una joya. Sus ojos brillaban con la locura de quien cree haber conquistado el cielo. Y bajo su sombra, miles trabajaban como esclavos voluntarios de una causa corrompida, la exaltación del ego humano. Pero sobre el cielo no había silencio. El Dios eterno, aquel que escudriña el corazón del hombre, contempló con profunda gravedad aquella estructura que se erguía desafiante. No era solo una torre, era el símbolo de una humanidad que ya no amaba a su Creador. Unidos por un solo idioma, impulsados por una arrogancia compartida, los hombres se organizaban no para adorar a Dios, sino para usurpar su lugar. Y entonces Dios descendió y dijo: «He aquí, el pueblo es uno solo, y todos hablan un mismo idioma, y han comenzado la obra, y nada les será imposible de lo que se han propuesto hacer». La unidad de los hombres había dado lugar a una ambición peligrosa. La ausencia de barreras lingüísticas les permitía combinar conocimientos, construir imperios y multiplicar su orgullo. Nada les parecía imposible. No porque buscaran el bien, sino porque sus corazones aún estaban corrompidos, incluso después del diluvio. El juicio de las aguas había limpiado la tierra, pero el corazón del hombre seguía contaminado. Y ahora esa contaminación se manifestaba como un proyecto global de rebelión, un mundo unido para resistir a Dios. Y Él, Todopoderoso, no podía ignorarlo, no por miedo, sino por amor, porque permitir que la humanidad avanzara en su locura sin límites era conducirla directamente al abismo. Entonces Dios habló: «Vayamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Y así, con un simple acto divino, el lenguaje, ese puente invisible que une mentes y corazones, fue roto. La primera grieta fue imperceptible. Un supervisor dio una orden, pero el trabajador lo miró confundido y respondió con sonidos que nunca antes había escuchado. El supervisor frunció el ceño. Pensó que se estaba burlando, pero el otro insistía, ahora enojado, usando palabras aún más extrañas. «Pásame el cincel», gritó un obrero. El otro respondió con palabras sin sentido. «¿Qué?», dijo el primero, desconcertado. El segundo frunció el ceño. Creyó que lo estaban insultando. Repitió lo que había dicho, ahora molesto. El primero retrocedió, y en segundos ya se estaban empujando y gritando. Un poco más lejos, un joven llevaba agua a su padre que trabajaba en la cima de la torre. «Papá», gritó, extendiendo el cántaro. Pero su padre le respondió con palabras que jamás había escuchado. El niño se detuvo, lo miró confundido. Habló de nuevo, pero el hombre lo miraba como si fuera un extraño, alguien que nunca había conocido. Y entonces el niño lloró, y el padre también. Las mujeres en los mercados comenzaron a discutir. «Eso no es lo que pedí». «¿Qué estás diciendo? Habla claramente, habla mi idioma». Los puestos se volcaron, la fruta rodó por el suelo, una mujer golpeó a otra con una canasta, gritos, llanto. Nadie entendía a nadie. Todo se convirtió en ruido. Dentro de una casa, una esposa cocinaba. Su marido entró y preguntó por su hijo. Ella respondió en un idioma extraño. Él pensó que se burlaba de él. Discutieron. Ella lloró. Él se fue. Se amaban. Pero ya no podían hablar. Un músico tocaba su flauta. Esperaba que los demás cantaran como siempre. Pero nadie lo siguió, porque nadie entendía la letra. Cada uno tarareaba ahora una melodía diferente, un idioma distinto, un alma dividida. El músico bajó su flauta, miró a su alrededor y comprendió. La música había muerto. Los sacerdotes corrieron al templo, encendieron incienso, levantaron las manos al ídolo, recitaron oraciones, pero no podían entenderse entre sí. Uno creía estar alabando, el otro pensaba que lo estaban maldiciendo. Comenzaron a empujarse, a derribar los altares, y el ídolo permaneció en silencio. En medio de todo eso, madres buscaban a sus hijos corriendo por las calles, gritando nombres que ya no tenían respuesta. Una mujer cayó de rodillas sosteniendo un pequeño zapato. Su voz se quebró, y sus lágrimas cayeron sobre el polvo de una ciudad que ya no era hogar.
Los animales nerviosos comenzaron a inquietarse. Los burros rompieron sus ataduras. Los camellos se encabritaron. Los perros ladraban, sin parar, porque incluso ellos sabían que algo se había roto. Desde lo alto de la torre, Nimrod lo vio todo. Los obreros tirando sus herramientas, los hombres huyendo, los amigos peleando, los rostros de angustia, los idiomas rompiéndose como vidrio, y el mundo fragmentándose. Nimrod no se movió. De pie en la cima de su torre inacabada, el viento agitaba sus ropas, su corona dorada se deslizó de su frente. Sus ojos, sin parpadear, estaban fijos en un mundo que se desmoronaba bajo sus pies. Donde antes había orden, ahora había confusión. Donde había progreso, ahora había gritos, llanto, separación. Sus hombres ya no lo miraban, ya no lo escuchaban, no porque no quisieran, sino porque ya no podían. Nimrod cayó de rodillas en las alturas, no por humildad, sino por debilidad. Sus piernas temblaban, su orgullo se deshacía entre sus dedos. Intentó hablar, gritó: «¡Orden! ¡Disciplina! ¡Soy vuestro rey!». Pero sus palabras cayeron como piedras al vacío. «Nadie», respondió. Y si lo hicieron, fue en idiomas que él ya no reconocía. Descendió la torre paso a paso, lentamente, como si cada escalón pesara una eternidad. Y cuando llegó al suelo, ya no era un rey, era solo un hombre. Caminó entre los restos del mercado, la fruta aplastada, los telares rotos, los cuchillos oxidados de lágrimas y sangre. Vio a sus sacerdotes peleando entre sí. Uno sangraba en la frente, otro había rasgado sus vestiduras. El incienso se había apagado. Nimrod los miró y siguió caminando. Llegó al templo, se paró frente a la gran estatua de Marduk, su dios de piedra. Levantó los brazos. «Respóndeme», gritó. «Devuélveme mi imperio. Dame el poder de unirlos de nuevo. Haz que me escuchen. No me dejes solo». El eco de su voz resonó en las paredes, pero el ídolo no se movió. Ni un parpadeo, ni una brisa, solo silencio. Un silencio que pesaba más que 1000 derrotas. Y Nimrod cayó de rodillas. Golpeó el suelo con los puños, gritó, maldijo, lloró. Se echó polvo en la cabeza, rasgó su manto real, se desgarró la garganta clamando, pero el cielo no respondió. Pasó toda la noche allí, tendido en el suelo, temblando, sollozando, perdido. El amanecer lo encontró sucio, demacrado y devastado. Días después, deambulaba como un mendigo. La gente lo evitaba, nadie pronunciaba más su nombre, y los pocos que lo reconocían lo miraban con lástima, porque aquel que una vez fue el gran cazador ante el Señor, ahora huía de su propio pasado. Y después de la tormenta de confusión, llegó un momento de quietud, no de paz, sino de agotamiento. Los gritos cesaron, la violencia se calmó. La ciudad de Babel yacía en ruinas, llena de personas confundidas, solas y quebrantadas. Pero entonces algo inesperado comenzó a ocurrir. Un hombre sentado junto a un horno apagado murmuró con desesperanza: «Pan, quiero pan». Y a unos pasos de allí, otro hombre levantó la cabeza. Sus ojos se abrieron. Se acercó. «¿Dijiste pan?». El mismo idioma. Los dos se miraron, se entendían, y en ese momento, una chispa de esperanza se encendió entre las cenizas. Pronto otros comenzaron a encontrarse. Algunos por casualidad, otros por necesidad. Una mujer le habló a su hija, y la niña respondió en el mismo tono. Un anciano saludó, y otro anciano repitió sus palabras con la misma cadencia. Y así, los hombres y las mujeres comenzaron a reunirse por idioma. Pequeños grupos, tribus, familias unidas por una lengua que los conectaba y los separaba del resto. Se tomaron de las manos, reunieron lo poco que tenían, ollas, herramientas, animales, y comenzaron a marchar hacia lo desconocido, no por elección, sino por impulso divino. Algunos fueron al norte, otros descendieron por los valles, algunos cruzaron ríos, otros escalaron montañas. Así, en días, semanas, quizás meses, la humanidad se dispersó. Los que hablaban con sonidos rítmicos y profundos se asentaron en los desiertos del sur. Allí, donde el sol abraza la tierra, construyeron casas de barro y tiendas de pieles. Comenzaron a domesticar animales y a contar historias alrededor del fuego. Formaron las primeras tribus que siglos después serían conocidas como los pueblos árabes. Otros,
hablando en tonos suaves y repetitivos, siguieron el curso de los grandes ríos. Plantaron semillas en colinas fértiles, inventaron los primeros símbolos para registrar su comercio y dieron origen a los pueblos de Mesopotamia y del Asia Oriental. Algunos navegaron por mares desconocidos, construyeron balsas rudimentarias. El viento los llevó más allá de todo lo conocido, y sus descendientes llegaron a tierras lejanas, islas, selvas, montañas, y fundaron civilizaciones escondidas del tiempo, los pueblos de Oceanía, de América, de África. Otros ascendieron hacia las grandes llanuras del norte, donde la nieve era una muralla, donde el bosque era rey, donde el cielo pesaba sobre la tierra, y allí tallaron madera, cosieron pieles y aprendieron a resistir. Dieron origen a los pueblos que habitarían Europa, las estepas y los valles del norte. Cada grupo llevó consigo sus palabras, sus canciones, su manera de describir el mundo. Pero todos recordaban un lugar, la torre. Y con el tiempo, la memoria de Babel se convirtió en leyenda. Un mito sobre una ciudad perdida donde los hombres desafiaron a Dios y Dios los separó. Y así nacieron las naciones. No por conquista, no por política, sino por juicio y por propósito. Lo que pareció una maldición se convirtió en el plan perfecto para poblar la tierra. Porque aunque Dios confundió los idiomas, nunca dejó de tener un plan. Y el eco de Babel aún vive hoy, en cada acento, en cada idioma, en cada historia de origen. Porque donde el orgullo quebró al hombre, la misericordia de Dios lo dispersó para comenzar de nuevo. Si esta historia te movió por dentro, si algo en tu corazón resonó con lo que acabas de escuchar, quiero que hagas algo ahora mismo. Escríbeme en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te impactó más? Tu voz importa. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, comparte este video. Porque hay personas en tu círculo que están construyendo sus propias torres, buscando elevarse sin Dios. Y quizás esta historia sea justo lo que necesitan escuchar. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.